Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la segunda semana. Estamos ya en la segunda semana de este módulo número 13. En la primera tuvimos la oportunidad de conocer cómo las matemáticas nos ayudan a analizar diferentes aspectos, diferentes procesos sociales. Y nos enfocamos particularmente en dos, los que tienen que ver con la dinámica de la población. Esto deriva de que hay un área del conocimiento que se llama demografía. Ustedes pudieron conocerlo en los recursos de la semana y que se encarga precisamente de estos estudios. Obviamente es un campo muy amplio. Aquí estamos conociendo una estructura básica de cómo esta área del conocimiento se encarga de hacer estos estudios de dinámica de la población para llegar a conclusiones, tratar de conocer qué impacto tiene el crecimiento de la población en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, en el empleo, en el medio ambiente, en general, en diferentes áreas y estructura de la sociedad. Entonces, también tenemos otra área del conocimiento en donde también se utilizan las matemáticas, es en la economía. Y esta semana es donde vamos a empezar a conocer sobre cómo utilizamos las matemáticas en algunos aspectos puntuales. Recuerden que la economía es un campo muy amplio que abarca diferentes aspectos, se divide en macro y en micro, pero aquí únicamente vamos a conocer algunos conceptos elementales. Estamos en un área, en un nivel medio superior y hay que atenernos a que tenemos que hacer actividades de nivel medio superior. Por ahí me encontré algunas actividades que desafortunadamente copian y pegan mucha de la información que ustedes localizan en Internet y esto no es correcto. Porque esa información que ustedes copiaron y pegaron corresponde a niveles educativos superiores al que tenemos. Entonces, si ustedes por ahí les costó trabajo identificar la importancia que tiene el crecimiento o la importancia que tiene hacer una proyección de la población, cuando leyeron este tipo de información, pues probablemente sea porque aún no estamos listos para entender todos esos conceptos, que muchos de ellos inclusive se han escrito libros sobre algún concepto particular del que algunos de los estudiantes utilizaron en sus respuestas, ¿no? Entonces son muy amplios, son muy complejos. Si los pueden conocer a términos simples, pues sí es importante, pero lo ideal es que ustedes las conclusiones las obtengan de la misma actividad que van desarrollando. De ahí que estructuren, que identifiquen cómo varios de estos elementos se van estructurando para, y van teniendo algún tipo de vínculo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del crecimiento de la población, ¿qué vínculo tenía con la comida que debía llevar Julia a la isla, ¿no? Y qué consecuencias puede tener o qué beneficios puede tener el hecho de que ella haya realizado un cálculo antes de que invite a alguien, ¿no? ¿Cuántos serían los que llegarían al final de la semana número 7? Entonces, son algunos aspectos que nosotros debemos identificar. Todas las conclusiones se obtienen de la misma actividad que estamos desarrollando. De ahí es donde debemos tomar los datos para poder argumentar correctamente nuestra respuesta. Entonces, no se trata de buscar una respuesta en la red, se trata de armarla con los conocimientos y habilidades que nosotros vamos logrando. Ok, a ver, ya nada más por aquí. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar porque ahí tenemos algunas actividades que me parece que nos van a ser de utilidad para tratar de identificar o de desarrollar algunas habilidades y conocimientos y lograr un mejor nivel en los aprendizajes esperados. Algunos objetivos del espacio abierto es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario que quieran hacer referente a las actividades, a los recursos, a la rúbrica, pueden hacerlo en estos espacios abiertos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre hacerlo aquí y hacerlo por la plataforma? Que aquí, como
Aquí las podemos resolver en este mismo espacio abierto. A diferencia de cuando ustedes hacen una pregunta en la plataforma, recuerden que hay un tiempo límite para hacerlo, que es hasta 24 horas, una vez que ustedes eh, envíen la pregunta o comentario que deseen hacer. Aquí pues tratamos de resolverlo en el mismo espacio abierto para el aprendizaje. Esto les ayuda a ustedes a que pueden continuar con las actividades una vez que concluya la sesión, a diferencia de que en la plataforma pues tienen que esperar la respuesta y que esta puede demorar hasta 24 horas. El segundo propósito es el de fortalecer el aprendizaje esperado. Explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Recuerden que parte importante de estos aprendizajes esperados es que los logremos. En este caso, cuando hablamos de los efectos sociales que se producen por la variación de la población, pueden existir muchos. Cuando hablamos de las ciencias sociales, la relación que existe entre los efectos y la dinámica de la población o la variación de la población eh, puede darse, pero también puede responder a otros eventos que se van dando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la escasez de agua, ¿ustedes por qué creen que escasea el agua? ¿Cuáles son las razones por las que el agua puede escasear? A ver ahí si me pueden ayudar a responder. Recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero únicamente para los que participen activamente en la sesión. Las sequías exactamente es uno de los eventos, pero las sequías no tienen ninguna relación con el crecimiento de la población. Entonces, cuando ustedes ven, pero puede tenerlo, no significa que no lo tenga, puede tenerlo, pero puede corresponder también a otras causas. Por la contaminación es probable, hay agua, pero está contaminada. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes me dicen que la sequía es una consecuencia del crecimiento de la población, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, porque como ven puede también corresponder a las sequías o a la contaminación. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es explicar por qué eh, la escasez de agua puede deberse al crecimiento de la población. Hay ese vínculo que debemos lograr entre por qué la escasez y por qué la dinámica, cómo se vincula que esto exista. Porque como bien puede deberse también a otros factores y ustedes en sus respuestas lo que tienen que hacer es argumentar adecuadamente por qué lo que ustedes están mencionando es una consecuencia, en ese caso, es un efecto social que se produce por la variación de la población, ¿no? La escasez de agua, por ejemplo, probablemente sí, sea una consecuencia, pero ustedes tienen que argumentarlo, porque como ven, tiene otras causas. Entonces, de esta forma es que vamos logrando estos aprendizajes esperados. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios que yo espero que a ustedes les ayude a que de alguna forma identifiquen algunas áreas de oportunidad o algunas fortalezas precisamente para lograr con mejor nivel estos aprendizajes esperados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a realizar en conjunto algunas actividades que nos permitan desarrollar algunas habilidades y conocimientos. Estos espacios abiertos, como ya les comenté, tienen una puntuación adicional, pero únicamente para aquellos que participan activamente. Y para apoyarlos en esa participación que ustedes deben llevar a cabo, pues es que desarrollamos estas actividades, ¿no? Son para ustedes, para que ustedes se autoevalúen y puedan determinar qué tanto han comprendido de los temas o del tema principal de la semana. Por supuesto, esto les va a ayudar a ustedes a reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados y un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Entonces, estos temas, afortunadamente, tanto los temas de la dinámica de la población como los de la economía son temas que están íntimamente relacionados con lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando llegamos al trabajo, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, cuando vamos al súper, cuando vamos al cine, cuando transitamos por las diferentes calles, cuando buscamos empleo, todas estas actividades que nosotros desarrollamos, de alguna forma se ven impactadas por la dinámica de la población. Lo importante es que ustedes reflexionen la forma en que ven ese impacto ahí en esas actividades que ustedes desarrollan.
Algunas reglas de comunicación: escriban su nombre completo para, en caso de participar, asignarles la puntuación, de forma que no andemos adivinando quién fue el que participó, lo podamos identificar con claridad. Levanten la mano en caso de querer participar. Bueno, en este caso, que no somos tantos, no es tan necesario. Esto más bien es cuando seamos un grupo con más participantes, pues entonces, para llevar un orden en las participaciones, ahí sí es importante usar esta herramienta. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, evitemos errores ortográficos. Estamos en un periodo de formación académica y parte de esa formación académica implica que logremos mejorar nuestra ortografía y la gramática. Y hay que tratar de hacerlo en todas las áreas en las que nos desenvolvamos, particularmente, pues en la académica, ¿no? Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Ok, vamos para lograr este aprendizaje esperado, explica los efectos que se producen por la variación de la población. Pues hay que conocer por qué varía la población, y esto puede deberse, entre otras cosas, a un crecimiento natural, o hay otro evento que hace que crezca la población, que es la migración, ¿no? Pues que crezca o que decrezca, dependiendo en el estado en el que nos encontremos. Hay estados de la República en que la población migra, por ejemplo, a los Estados Unidos o a otros estados con un mayor dinamismo económico. Entonces, pues al migrar se van quedando sin población. Por otro lado, en esos estados que tienen un mayor dinamismo económico, pues llega más gente, es decir, la gente se va incrementando. Y esto en ambos estados tiene consecuencias. Entonces, vamos a realizar este cuestionario para saber qué tanto hemos comprendido de los recursos de la semana. Recuerden, no se evalúa como tal, más bien es una autoevaluación que les va a permitir a ustedes identificar qué tanto han comprendido de la semana, de los recursos, de lo que es la migración, de los tipos de migración, de las formas de migración. Y en caso de que de alguna forma ustedes identifiquen que les cuesta trabajo responder, pues es importante entonces regresar a los recursos de la semana. Hay herramientas que nos ayudan a sintetizar, a analizar, a desmenuzar la información que tienen los recursos, como son un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un resumen, un ensayo. Son herramientas de aprendizaje. Para mejorar el aprendizaje, si algo me cuesta trabajo, tengo que buscar una forma de poder comprender, ¿no? Y estas herramientas nos ayudan precisamente a identificar con claridad algunos puntos relevantes, o por lo menos relevantes respecto a lo que yo quiero buscar. Entonces, utilicen alguna. Este cuestionario es la pauta para que ustedes desarrollen mejor el proceso de aprendizaje que están llevando a cabo. Eh, a ver, aquí está. Lo voy a compartir y lo voy a presentar aquí en la pantalla. Ok, vamos a esperar unos segunditos a que pues se... A ver, sí. Bueno, vamos a empezar. Pero recuerden, nuevamente les repito, las participaciones cuentan para la puntuación final. ¿Qué es la migración? Es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro
¿Es el movimiento de población dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Cuál consideran ustedes de acuerdo a los recursos que es la migración? Bueno, es la número 1. Es el movimiento de población. La migración es un movimiento de población, gente que va y gente que viene del lugar de residencia y se establece en otro lugar. Eso es la migración. Esto viene en los recursos de la semana. Es importante que ustedes lean lo que es la migración para que estén informados de los principales conceptos con los que vamos a trabajar en cada una de las actividades. Aquí vi que alguien... Ok. ¿Cuáles son los tipos de migración? La migración tiene diferentes tipos. ¿Cuáles son? De acuerdo a los recursos. Interna y externa, inmigración y emigración nacional e internacional. Uy, los tipos de migración son interna y externa. Interna cuando se da dentro del país y externa cuando se da entre países. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de migración? Interna y externa, emigración e inmigración, nacional e internacional. Es emigración e inmigración. Emigración e inmigración. Emigración es la gente que llega e inmigración es la gente que se va. Esas son las formas en las que pueden migrar. Que ustedes lleguen a un determinado lugar o que las personas se vayan del lugar en el que residen a otro lugar. Emigran y inmigran. Pregunta número 4. ¿Cuáles son algunas causas de la migración? Fíjense, causas de la migración, es decir, la razón por la que la gente se va o se mueve de un lugar a otro. Crecimiento económico y productividad, diferencia en edades y géneros, económicas y sociales. De acuerdo a los recursos, son económicas y sociales. La gente se mueve por cuestiones económicas y por cuestiones sociales. Económicas por un mejor empleo, sociales a lo mejor para reunirse con la familia. La última pregunta es una consecuencia de la migración. Fíjense, ahora estamos hablando de consecuencias. Violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Crecimiento económico y productividad. De acuerdo a los recursos, una de las consecuencias de la migración puede ser la violencia, puede ser, pero en los recursos. Recuerden que ahorita estamos y que estas preguntas están basadas en los recursos de la semana.
Y ahí señala que una de las consecuencias de la migración es el crecimiento económico y la productividad. Fíjense la diferencia entre identificar. Aquí identificamos una consecuencia de la migración, pero si nosotros queremos alcanzar el aprendizaje esperado, necesitamos explicar por qué esto tiene vínculo con la migración. ¿Cuál es el vínculo que existe entre el crecimiento económico y la productividad? ¿Por qué? ¿Por qué el crecimiento económico y la productividad es una consecuencia de la migración? ¿No? Más allá de identificarlo, es necesario explicarlo, vincular cómo estos dos conceptos se relacionan. Muy bien. Recuerden, el objetivo de estos cuestionarios es que ustedes identifiquen qué tanto han comprendido de los recursos de la semana. La principal fuente de información que tenemos como estudiantes de prepa en línea son los recursos de la semana. Están precisamente diseñados acordes al nivel educativo. Tiene conceptos con los que vamos a trabajar en las actividades integradoras. Entonces, lejos de buscar respuestas en la red, lo importante es que nosotros con los conocimientos y las habilidades que vamos desarrollando, le demos solución o desarrollemos la situación que se nos está presentando y de ahí nosotros vayamos identificando algunas relaciones que existen entre los conceptos, para que de esta forma nosotros podamos emitir una conclusión de lo que sucede en esa actividad que me están dando, no fuera de la actividad, porque entonces ya no estaríamos concluyendo sobre lo que está pasando en la actividad. Entonces sería una respuesta que no tendría relación con lo que estamos haciendo. Entonces, eso sucedió mucho en las actividades. Si ustedes observan, a veces respondían cosas que no tenían nada que ver con el ejercicio que nos están presentando. Aún así, pues se les considera, pero pues obviamente ya no alcanzan el nivel de experto. Ustedes reflexionen ahí nada más, ustedes, qué consecuencias notan en su ciudad por la migración. Para poder responder a esto, es importante que también ustedes identifiquen si su ciudad es de las que la gente migra, es decir, sale la gente para irse a otro lugar, o es de las que llegan migrantes, es decir, hay inmigración, ¿no? Entonces, y también, ¿por qué es una consecuencia? Lo que ustedes dicen, ¿por qué es una consecuencia? Ese vínculo que hay que tener entre la consecuencia y este concepto que se llama migración. Para conocer sobre migración, tenemos algunas fuentes de información que de alguna forma nos ayudan a tener un panorama de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país sobre lo que es la migración. Tenemos, por ejemplo, la página del INEGI, donde nos habla sobre lo que es la migración. Inclusive en una de las actividades, ustedes descargaron un reporte de la página del INEGI, bueno, un reporte en Excel que proviene de la página del INEGI, ¿no? Donde vienen las diferentes variaciones que ha tenido los estados de la República en 3 periodos de tiempo. Con eso, ustedes debieron hacer un análisis de la dinámica de la población de su estado. Hola, Itzel. Sí, claro. Mira, ahorita que hagamos el ejercicio, te voy a, bueno, aquí, por ejemplo, por ahí les coloqué que a muchos les faltó estructura en su actividad, sobre todo en la segunda actividad, en la parte en la que ustedes iban a realizar un análisis de la población de su entidad, iban a determinar cuál es el periodo de menor crecimiento, iban a comparar las tasas de crecimiento entre su ciudad y la Ciudad de México y por último iban a hacer una proyección de la población. Muchos únicamente colocaron resultados, ¿no? 5 más 20 más... estoy colocando números como sea, ¿no? Y es todo.
nunca realizaron una respuesta de cada una de las solicitudes que les hacían las instrucciones de la actividad. Únicamente colocaron los procedimientos sin emitir una respuesta puntual. Si yo veo esto, o si ustedes lo ven, ¿cuál es la respuesta a lo que les están preguntando? Porque únicamente colocaban cantidades. Y recuerden que hay que responder de forma adecuada. Entonces, cuando hagamos una actividad, es importante, por ejemplo, una situación. Termina con 5, que inicia con 5 y termina con 10. Por ejemplo, si ustedes les hacen unas o les dan una situación así, lo ideal es que de esta situación ustedes identifiquen algunos datos. Datos que le está proporcionando la misma actividad. En la misma situación ya les está proporcionando algunos datos que a ustedes les va a servir para identificar qué modelo matemático van a utilizar o qué es lo que les está solicitando esta misma instrucción para que ustedes puedan elegir el modelo que más se adecue, ¿no? Entonces, si ustedes solo me colocan operaciones así, ¿cómo voy a saber qué es la respuesta? Lo ideal es que ustedes coloquen la situación, que es esta que les están dando, el procedimiento. Aquí elaboren todos los cálculos matemáticos que les van a ser de utilidad y que les va a ayudar a ustedes a demostrar la forma en la que llegan al resultado. No solo se trata de colocar el resultado, es importante colocar el procedimiento paso por paso para identificar la forma en la que llegaron o cómo pasan de esta situación a un resultado. Pues tuvieron que seguir un procedimiento, tuvieron que elegir un modelo y ese modelo tuvieron que alimentarlo con la información que les proporcionaba. Entonces tuvieron que identificar esa información e irla sustituyendo en los modelos matemáticos. Y una vez que lo sustituían, debieron efectuar cada una de las operaciones solicitadas. Y en esto, en realizar las operaciones, pues recuerden que es sumar, restar, atender a la jerarquía de las operaciones. En muchos modelos, si se dan cuenta, hay modelos que tienen un paréntesis. Esos paréntesis son los primeros que se deben realizar conforme a la jerarquía de las operaciones. Luego vienen las multiplicaciones y las divisiones, las sumas y las restas. Todo eso, ustedes tienen que tener esos conocimientos y habilidades para efectuar el procedimiento. Y una vez, fíjense, aquí ya tenemos que el procedimiento, entonces dar una respuesta. Vamos a ponerla aquí, ¿no? En este caso lo voy a hacer así. Lo ideal es, por ejemplo, inicia con 10 menos 5 entre 5. Vamos a quitar estos. Entonces, aquí tengo el procedimiento, ya lo coloqué. Si yo quiero saber qué fue lo que hicieron, porque obviamente esto solo me está mostrando el resultado, pero si yo le doy doble clic acá y coloco el cursor en la parte donde está el resultado, puedo ver las operaciones, las cantidades que ustedes eligieron para desarrollar y responder a lo que les están preguntando. Entonces, como esto solo me está dando, solo estoy presentando las operaciones, es necesario que yo dé una respuesta. La tasa de crecimiento es de 100%. Y este resultado es el que me va a ayudar a argumentar la respuesta. Porque aquí puedo tener muchas, en algunos cálculos de la actividad tenía otras operaciones. A lo mejor 5 y es menos 5.
Y si yo veo esto, no sé cuál es la respuesta, porque aquí solo están colocando el procedimiento. Y ustedes tienen que elegir entre todas las cantidades que ustedes presentan, cuál es la que va a responder a lo que les están preguntando. Entonces, esta pequeña estructura es la que a muchos les faltó. Únicamente colocaban un montón de operaciones y no emitían ninguna respuesta. De todas esas operaciones, es necesario que ustedes comuniquen de estas operaciones, esta es la que responde. Y entonces ya uno vincula el procedimiento con la respuesta que ustedes estaban dando. Inclusive muchos solo colocaban la tasa, y eso lo vimos en el primer espacio abierto, es mayor. ¿Cómo es mayor a qué? ¿Cuánto es mayor? ¿No? Es necesario colocar la cantidad. En las actividades, ustedes comunican cómo resuelven una situación y tienen que hacerlo de forma clara. Hagan de cuenta que el asesor virtual no sabe nada y que ustedes paso a paso le van a ir detallando cómo fue que llegan a ese resultado, cómo es que analizan la situación, cómo identifican los modelos matemáticos, cómo eligen la información que les va a ser de utilidad, cómo procesan toda esa información para llegar a una respuesta. Al final de cuentas, esta parte es la que nosotros nos va a ser de utilidad para analizar. Las capturas no funcionan porque imagínense, las capturas de pantalla son como esta. Aquí únicamente veo el resultado. ¿Cómo voy a saber el procedimiento que llevaron a cabo si no tengo acceso? La captura de pantalla no me da acceso. Pueden hacerlo en Word, pero paso por paso. Todos los pasos que sean necesarios para llegar al resultado. Esto es una opción, a mí me parece la más útil. Si ustedes tienen otra opción en la que se pueda ver todos los pasos que siguieron, no los narren, sino que los ejecuten. Entonces, pues también, si tiene todo lo necesario, tiene las cantidades, tiene los procedimientos, tiene las cantidades, los modelos, las operaciones, no habrá ningún problema. Pero las capturas de pantalla no funcionan porque únicamente podemos ver el resultado y el procedimiento no se aprecia. Bueno, entonces tenemos la página del INEGI. No sé si con eso quedó aclarado, Itzel. Itzel, ¿cómo debe ser una estructura adecuada en la que la idea es darle más claridad a lo que hacemos? Que quien lo lea pueda ver y pueda entender lo que ustedes hicieron. Bueno, en lo que Isel nos escribe, entonces, fíjense, aquí hay información sobre la migración. Dice, porcentaje de la población de 5 años y más migrante según causa, es decir, la razón por la que estas personas decidieron migrar. Si se dan cuenta, la mayor parte decide migrar por cuestiones familiares, otra gran parte por trabajo, una menor por razones educativas, una más por inseguridad delictiva o violencia y otra parte importante es por otras causas, diferentes causas. ¿Cómo está conformado, por ejemplo, los estados de la República? Vean, Baja California, esta parte que está en un rojo es gente que es migrante que vive en Baja California. Y esta parte que está naranja es gente que lleva más de 5 años en Baja California. Fíjense, la cantidad de personas que es nueva. Una gran parte de la población es de reciente ingreso a Baja California. A diferencia de, por ejemplo, de Guanajuato, fíjense, la mayor parte de la gente que vive en Guanajuato es gente que lleva más de 5 años y una menor parte es la que lleva menos de 5 años viviendo en Guanajuato. Entonces, si se dan cuenta, Baja California, Quintana Roo, también es otra de las entidades que tiene
gran parte de su población está compuesta por gente que proviene de otras entidades y que tiene menos de 5 años viviendo en Quintana Roo. Y un menor porcentaje es gente que lleva más de 5 años viviendo en Quintana Roo. Entonces, esto nos da un panorama de cómo está compuesto y pues nos lleva a conocer una fuente de información que podemos utilizar, que es confiable, que proviene de una institución de gobierno y que de alguna forma son autoridad en la materia. Ok. Entonces, es una página. También existe otra página del gobierno. Fíjense, todo esto es un análisis de la población, cómo está compuesta la población de una entidad, ¿no? Nosotros no vamos a hacer tanto, únicamente vamos a utilizar tres fórmulas diferentes, pero sin lugar a dudas existen más. Inclusive existen herramientas eh, que se utilizan para hacer estos análisis, que son especializadas en estos análisis por la cantidad de información que se necesita procesar. Nosotros lo hacemos en una hoja de cálculo porque con la información que nos dan, pues debemos usar la herramienta que nos ayuda a hacer ese análisis y una hoja de cálculo es perfecta para hacerlo. Pero conforme tengamos muchos más datos, pues requerimos de un software más especializado, de conocimientos más especializados en la materia. Entonces, esa parte es importante. Nosotros no hacemos esto, pero sí es importante que vean que se hace y la dedicación y el conocimiento que tiene que tener las personas que lo elaboran, ¿no? Aquí nosotros estamos conociendo una parte de lo que ellos hacen o una estructura básica de lo que ellos hacen. Fíjense, algo aquí, vamos a conocer algunas causas. Ya conocimos algunas consecuencias y lo vimos en la página del INEGI. Ahora vamos a ver algunas causas. Dice aquí en Guanajuato, si hay alguien aquí de Guanajuato, a ver si algo de razón hay en esto. La información se toma de CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, una institución que se encarga en hacer estos análisis de las consecuencias y causas que tiene la dinámica de la población en nuestro país. En pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, producto de la migración de sus habitantes, es decir, los varones migran y pues esto se nota en los hogares, ¿no? Que comúnmente está compuesto de pura mujer. ¿Y qué pasa? Ha provocado una mayor participación de las mujeres, madres, esposas e hijas de migrantes en los mercados laborales regionales, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación, ¿no? Si antes participaban 10 hombres y una mujer, como los hombres empiezan a emigrar, pues ahora participan 2 hombres y 10 mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque los hombres son los que emigran. ¿Qué provoca esto? Dice, pues primero, una mayor participación de la mujer en los mercados laborales regionales. El desequilibrio numérico, en haber más mujeres que hombres, puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Entonces, son algunas consecuencias que se dan en el hogar. Otra de las consecuencias, uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora, es decir, de la que salen los migrantes. Eh, Estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato son los que concentran cerca del 30% del total de las remesas. Y si vemos aquí, por ejemplo, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, lo vemos aquí. Jalisco, por ejemplo. Guanajuato, aquí está Guanajuato.
Michoacán. Ah, es acá, acá. Guanajuato, fíjense la cantidad de personas que migran de Guanajuato. Es uno de los estados que tiene una mayor migración externa hacia los Estados Unidos. Michoacán, vamos a ver dónde está Michoacán. Aquí, inmediatamente después de Guanajuato, es otro de los estados que tiene una mayor índice de migración a los Estados Unidos. Y Jalisco, fíjense, también es importante. Y en menor medida, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México. Entonces, aquí dice Jalisco, Michoacán y Guanajuato, como ya vimos, son las que tienen una mayor migración a los Estados Unidos y por ende, pues concentran el 30% de las remesas, es decir, del dinero que envían la gente que se va a los Estados Unidos a los familiares que tienen aquí. Ese envío se le denominan remesas. Y en menor medida, Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo. Ya vimos que, por ejemplo, Quintana Roo es uno de los estados que menos migrantes externos tiene. A ver, vamos. Ustedes lean esta partecita y luego vamos a hacer un ejercicio. Vamos a darles un minutito. A las 8:43, a las 8:44 paramos la lectura. Traten de identificar algunas consecuencias. Ustedes van a buscar información en los recursos de la semana. Empiecen a leer, yo voy a estar hablando. Ustedes van a buscar información en los recursos de la semana. Comúnmente es información que nos va a ayudar a desarrollar las actividades. Cuando la leamos, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto general del recurso, es decir, ese recurso de qué trata en términos generales. Y luego ir tratando de delimitar, bueno, ya sé de qué trata el recurso, qué aspectos me van a ser de interés o me van a ayudar a desarrollar mis actividades. Y entonces es donde me concentro en algunas partes importantes. Primero tienen que identificar de qué trata todo este texto. Y luego esto, cómo les va a ayudar a identificar algunas consecuencias de la migración. ¿Ok? ¿Listos? Con toda la información que ya hemos visto, con la página del INEGI, con estos dos ejemplos de cómo la migración se ve afectada, ustedes vamos a hacer un cuadro comparativo entre las consecuencias y las causas. ¿Ok? Es un ejercicio que ustedes deben realizar con frecuencia en los recursos de la semana. Traten de mejorar su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la migración. La migración se compone por causas. La gente migra por alguna razón. Y este fenómeno tiene consecuencias. A nosotros en el aprendizaje esperado, ¿qué nos interesa? A ver, ¿qué nos interesa? ¿Las causas o las consecuencias? ¿Qué dice el aprendizaje esperado? A ver, por ahí los espero en el chat. Consecuencias, efectivamente nos interesan las consecuencias, porque el aprendizaje esperado dice, explica los efectos sociales que se producen. Y lo que se produce es una consecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Entonces, nos debemos identificar consecuencias. Con toda la información que ya tenemos de la migración,
Los asuntos familiares, ¿qué sería? ¿Una causa o una consecuencia? Los asuntos familiares serían Ahí lo vimos. ¿Por qué migra la gente? Una causa, muy bien. Los asuntos familiares son una causa. Ellos se van por algunos asuntos familiares y está en la gráfica del INEGI. Por trabajo, ¿es una causa o una consecuencia? Una causa, muy bien. Mayores posibilidades de ingreso al mercado. ¿Es una causa o una consecuencia? Conforme a lo que hemos visto, ustedes tienen que tener claro que si ustedes dan una respuesta, la van a poder argumentar con lo que han leído. No se trata de adivinar, sino con todo lo que hemos visto, ustedes tienen que decir esto es. Aquí lo dice. Muy bien, es una consecuencia, por ahí quien lo dijo, Atalia. Disminución y aumento del consumo. Es una causa y una consecuencia. Recuerden que aquí únicamente estamos identificando, no estamos explicando. El aprendizaje esperado dice explicar, pero antes de explicar, pues es necesario identificar. Disminución y aumento del consumo. Causa, dice Norma. A ver quién dice algo diferente. Natalia dice que es una consecuencia. Muy bien, es una consecuencia. Por inseguridad, causa o consecuencia. Causa, muy bien. La gente migra. Fíjense, aquí está. Según causa, familiar, trabajo, educativa, inseguridad, delictiva, violencia, otras causas. Familiar, por trabajo y por inseguridad. Es decir, ¿ven cómo puedo argumentar lo que estoy colocando ahí? Porque lo leí, porque lo vi, porque lo analicé, porque es una referencia que tengo de una fuente institucional. Diferencias significativas en edades o géneros, consecuencia. Disminución de los niveles de desocupación, consecuencia. Remesas, consecuencia. Se eleva la tasa de desempleo, consecuencia. Crecimiento económico y productividad, consecuencia. Pérdida de fuerza laboral, consecuencia. Identificamos muchas consecuencias. Recuerden, ya las identificamos, ahora hay que tratar de explicarlas. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas que dicen ser consecuencias lo son de la migración? Ya por último, ya para cerrar, vamos a hacer un ejercicio únicamente para identificar eh, qué consecuencia puede tener en una población el hecho de que exista la migración. Es algo que, como que me está sacando, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado. Muy bien, hasta ahorita todo claro, todo bien. Sienten que voy bien, no, no hay ningún problema. La idea es que, uno, identifiquemos lo que es la migración. Dos, para poder conocer más acerca de un proceso, de un fenómeno o de cualquier cosa que queramos conocer, forzosamente tenemos que tener información. Es cierto que muchas veces ya conocemos algo sobre el tema, pero ese algo puede ser insuficiente para los aprendizajes esperados. Entonces, necesitamos forzosamente informarnos. En
cuando realizamos nuestras actividades, tenemos los recursos de la semana. Ahí es donde debemos buscar la información. Y por supuesto, tratar de complementarla con lo que nosotros sabemos. ¿Ok? Muy bien. Dice, la siguiente situación, fíjense, la siguiente situación. La ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Debido a la falta de oportunidades laborales, 200,000 personas emigran cada año a la región verde, que ofrece mejores oportunidades de empleo. Pregunta, ¿cuál es el impacto en la tasa de desempleo de la región azul después de un año de migración laboral? Vamos a colocar esta. ¿Qué sucede con la población de Benito Juárez de seguir con esa tendencia? No, ok, ahorita vamos a ver qué tendencia. Ok, aquí está claro. Tenemos una entidad que tiene 1 millón de habitantes, una tasa de desempleo del 10% y cada año migran porque en la ciudad de Benito Juárez no encuentran oportunidades laborales alrededor de 200,000 personas, ¿no? A otra ciudad en donde sí las encuentran. ¿Cuál es el impacto en la tasa de desempleo de la región azul después de un año de migración laboral? ¿Qué tenemos que hacer? Un procedimiento matemático. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a quitarlo aquí. Así, estructurando la actividad de forma que se pueda ver la situación, los procedimientos que llevo a cabo. Tabla, hoja de cálculo, listo. Aquí ya lo tenía, voy a copiarlo. Ok, entonces, ¿cuál es la población de Benito Juárez? ¿Cuánto es más bien? Un Conforme a millón. las instrucciones que nos están dando. ¿Cuánto es? Aquí está toda la información que vamos a utilizar, está ahí. O la que nos va a ser de utilidad para responder a lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la población en 2023 de Benito Juárez? Aunque no nos dicen, nosotros asumimos que es 1 millón. ¿Ok? ¿Y cuál es la tasa de desempleo? 10%, exactamente. ¿Y cuántas personas desempleadas migran a la otra ciudad cada año? Ah, bueno, aquí vamos a hacer el número de personas desempleadas. Fíjense, aquí estoy efectuando el cálculo matemático. Las personas desempleadas en la población de Benito Juárez son de 100,000 personas y van a migrar 200,000. ¿Ok? Ahora viene, ¿cuál es la población de Benito Juárez al siguiente año? Si son 200, dirían 400,000. 200. Iniciamos con 1 millón y se fueron 200,000. ¿Cuántas quedan para el siguiente año en Benito Juárez? ¿Cuántas personas quedan? 400,000. Si tengo 1 millón y se van 200,000, porque es el número de personas que migran, ¿cuántas me quedan para el siguiente año? 800,000, muy bien. Fíjense, ¿qué pasa con la tasa de Es una desempleo? resta.
¿Qué pasó con la tasa de desempleo? Es decir, la tasa de desempleo en ese año era del 10%, pero mi población era de 1 millón. ¿Qué pasó con la tasa de desempleo? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Disminuyó? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Disminuye. Imagínense que tengamos una tasa de empleo del 10%, es decir, tenemos más desempleados, pero ahora la tasa de desempleo disminuyó. Tenemos menos desempleados. ¿Es bueno o es malo? Fíjense el análisis que voy haciendo. Ah, no, entonces malo. Bueno, pues. Es bueno, Ah, bueno. porque si disminuye el número de empleados, es bueno, ¿no? En vez de tener Ah, ok. 100,000 desempleados, ahora solo tenemos 64,000, pero siguen emigrando. ¿Cuántos tendríamos para el siguiente año? ¿Cuánta población tendríamos para el siguiente año? O 600,000. 600,000, muy bien. ¿Y qué sigue pasando con la tasa de desempleo? Sigue disminuyendo y la gente sigue migrando. ¿Van viendo cuál es la parte que es negativa en esta migración? ¿Lo van viendo? A ver si alguien lo identifica de todo esto que estamos haciendo. ¿Cuál es la parte negativa que se va dando en la población de Benito Juárez? ¿Qué les parece? Disminuyó la tasa de empleo. Llegamos a 0% de desempleados. ¿Es bueno o es malo? La parte negativa es que se quedan sin empleo, se quedan sin ciudad. Teníamos 1 millón, pero por la migración esta fue disminuyendo. Es cierto que la tasa de desempleo fue disminuyendo, pero también la población, hasta que al final ya no tenemos desempleo, pero porque ya no tenemos habitantes. Tenemos 0 personas desempleadas, pero también tenemos 0 habitantes. Entonces, la migración tiene causas y tiene consecuencias, algunas positivas y otras negativas. Entonces, aquí, ¿cuál es el impacto en la tasa de desempleo en la región azul después de un año de migración laboral? Disminuye. ¿Ven? La respuesta. Aquí ya tengo mi situación, las preguntas que me hicieron, el procedimiento que lleva a cabo y si yo quiero corroborar las operaciones, puedo verlas acá.
y la respuesta. Y lo mismo podríamos hacer con este. ¿Qué sucede con la población? ¿Qué sucede con la población? De pasar de 100,000 a 800,000. De seguir la tendencia, ¿qué sucedería con la población? La región se quedó sin habitantes. Muy bien, recuerden, nuevamente les voy a poner Isel. En el procesador de texto yo puedo insertar una tabla. Fíjense, me voy aquí al menú Insertar, Tabla, y aquí tengo una opción que se llama Hojas de cálculo en Excel, y la inserto. Y aquí puedo trabajar con las operaciones. Esta es una opción. Ustedes pueden seguir cualquier otra siempre y cuando tengan la totalidad del procedimiento, la que a ustedes se les ocurra. Es solamente una opción. ¿Alguna duda? Pero ¿se dan cuenta cómo podemos llegar a conclusiones derivado del ejercicio que estamos realizando? Es decir, no necesitamos buscar alguna respuesta en la red, basta que que observemos, que analicemos, que reflexionemos lo que está sucediendo en este ejercicio que se nos está presentando, y con eso es que vamos a omitir algunas conclusiones. No necesitamos buscar nada. Todo del ejercicio debe salir. Las conclusiones a las que lleguemos deben ser del ejercicio que estamos realizando. Y posteriormente, por supuesto, para lograr un aprendizaje significativo, pues es necesario identificar cómo esto o qué parte de esto sucede en mi ciudad y comentarlo. O alguna otra consecuencia, ahí sí, alguna otra que se esté generando, ¿no? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ninguna duda? Isel, no sé si también quedó claro cómo insertar la tabla en el procesador de texto. Es una opción, no significa que deban hacerlo así. A mí me parece la opción más recomendable para poder lograr describir o para poder lograr identificar y desarrollar los modelos matemáticos. Si ustedes tienen otra que cumpla con esos objetivos, la pueden integrar, no hay ningún problema. Me parece una opción. Existen otras, cualquiera que a ustedes les sea más facilidad conforme a la herramienta que estén desarrollando. Porque algunos me dicen, pues yo lo hago en celular. Yo estoy seguro que el mismo celular también tiene otras herramientas que nos ayudan a lograr estos mismos propósitos. Pon el enlace, Isel, exactamente, ¿ves? Tú misma tienes la respuesta a tus necesidades. Si no puedes con lo que el ejemplo, probablemente la herramienta que tú estés utilizando, ahí tengas otra herramienta que tenga el mismo propósito, ¿no? Porque realmente cuando nosotros trabajamos, yo por ejemplo utilizo Excel, Word, pero habrá quien use Calc de Google, es otra herramienta. Habrá quien use, por ejemplo, Office Libre, que es otra herramienta, y así pueden existir muchas. Y cada una tiene una forma de trabajar diferente. La idea es que se cumpla el objetivo de demostrar cómo obtuve los resultados. Ahí es donde, si no tengo la herramienta que me está dando, busco la mía y con la mía logro el objetivo que tengo. Bueno, si no hay dudas, entonces nos pasamos a retirar
que tengan una excelente noche. Recuerden, no es tan complicado. Sí es un poco laborioso porque utilizar varias herramientas y tratar de integrarlas, realizar operaciones matemáticas y tratar de llegar a conclusiones, pues requiere de ciertas habilidades y conocimientos. Pero de eso se trata el hecho de que ustedes estén en este proceso educativo, de que se esfuercen. Nada de lo que logramos lo podemos conseguir si no nos esforzamos. Nada llega como por arte de magia. Todo es a través de un esfuerzo constante que debemos ir y tampoco se da de un día para otro. Es parte de un continuo aprendizaje que debemos tener en cuenta. Entonces, pues no hay sustituto para el trabajo duro. Solo así vamos a conseguir mejorar en lo que hacemos. No hay otro camino, no hay un camino fácil. Entonces, no hay sustituto para el trabajo duro. Excelente noche y nos vemos el día viernes.